Volvemos con las noticias en T13 Digital PM y nos vamos a la tecnología porque los principales creadores de inteligencia artificial alertaron sobre el peligro de extinción que supone esta tecnología para la humanidad. Con una carta abierta firmada por los líderes desarrolladores, compararon este desarrollo con la pandemia o una guerra nuclear. Para profundizar en este tema estamos con Cristian Irribarra, ingeniero en inteligencia artificial del CENIA. ¿Cómo estás? Hola, súper bien. Contento de estar acá. ¿Qué te parece el titular, por lo menos que estuvo en varios medios de comunicación, que viene también de personas muy autorizadas en este tema, de esta posibilidad de extinción? ¿Es una exageración? ¿Es una posibilidad? Es una exageración, pero yo creo que es una exageración bien medida, en el sentido de que provoca lo que queremos que provoque, que es que se estudie, que se empiece a poner en la palestra el tema de la inteligencia artificial. Nosotros queremos que se legisle, que se regule, porque entendemos que si bien es una herramienta extremadamente poderosa, súper buena para todo el tipo de industrias, también puede significar riesgos en manos de las personas o de entes indebidos. Por ejemplo, ¿qué tipo de riesgos? Por ejemplo, los más básicos son los de los hackers. Las personas que hacen problemas en las páginas web, como lo que ocurrió en Banco Estado antes, tienen herramientas a su disposición de inteligencia artificial ahora, que pueden ser dañinas en el sentido de que hacen más difícil el poder combatir esas amenazas. Porque por lo menos en el ChatGPT me recuerdo que incluso, que es uno de los más comunes, existe la posibilidad incluso de generar macros de Excel y te programan ciertas cosas. Si tú te haces un programa, no sé qué lenguaje será. ¿Los hackers pueden utilizar también esta misma herramienta para generar programas que hackeen de mejor manera? ChatGPT tiene un montón de posibilidades, tiene un montón de capacidades y conoce muchos lenguajes de programación. Es probable que utilicen el mismo ChatGPT o otro tipo de herramientas de inteligencia artificial, otros algoritmos. Pero también tenemos empresas de seguridad, de ciberseguridad, que están al borde con esto mismo, están entendiendo que tienen que actuar a la par con los hackers. Es lo mismo que ocurre con los antivirus. Los antivirus se van actualizando constantemente porque las empresas de los antivirus entienden las nuevas amenazas. Como las entienden las nuevas amenazas, pueden prepararse contra ellas. Es la misma idea y es a donde tenemos que ir. Hemos estado hablando de inteligencia artificial de hace cierto tiempo, pero si lo pudiéramos definir para entenderlo de manera muy básica y concreta, ¿qué hablamos? Porque yo te hablaba recién del ChatGPT, que es lo más conocido, pero me decías que hay mucho más que eso, que la inteligencia artificial es mucho mayor. ¿Qué es la inteligencia artificial? Es simplemente enseñar a sistemas normalmente informáticos, computadores, a que hagan tareas, como cualquier tarea que haría un humano, con métodos que son entrenamiento, en el que generas un modelo, le das una cantidad de datos importantes respecto a la tarea que quieres que resuelva y el modelo aprende a tomar decisiones respecto a eso. ChatGPT, de hecho, la decisión que toma es que predice el pedacito de palabra que tú quieres ver con la pregunta que le haces. Eso lo concatena con el anterior y el anterior y el anterior. ¿Se va conociendo de alguna manera? Más que eso, va conociendo la literatura en general y cómo se comporta el lenguaje del humano al estar entrenado con cientos de millones de libros y papers y todo tipo de ingreso de literatura que se haya podido ingestar. ¿Y va aprendiendo solo? ¿Se va, digamos, autogenerando este conocimiento? ¿Lo van interviniendo? ¿Cómo pasa? Hay dos procesos importantes específicamente en ChatGPT. El primero es el aprendimiento, ese aprendizaje solo, por así decirlo, que el algoritmo lee los libros, hace un procesamiento importante ahí y los convierte en una matriz numérica desde la cual hace una optimización numérica y dice, perfecto, este es el tipo de cosas que ustedes ven. Así funciona el lenguaje. Pero por otra parte, hay un proceso súper importante que es con humanos, que están ahí interactuando con el ChatGPT o con cualquier otro algoritmo de ese estilo y le dicen, este mensaje es el que me gusta, este no. Responde así. Y esos humanos somos nosotros, los usuarios. Claro, por supuesto. Son no solamente los usuarios, las mismas personas que desarrollaron el algoritmo tienen un batallón de personas que están trabajando para poder hacer que el algoritmo tenga una respuesta coherente y humana. Eso es algo que se ha producido, no sé en qué lugar del mundo, el ChatGPT. Estados Unidos, en OpenAI. Perfecto, pero acá en Chile, ¿tenemos este tipo de tecnología? ¿Hay, digamos, empresas o industrias que la están utilizando? Claro, la utilizamos prácticamente todos en nuestras redes sociales, las empresas de logística, los bancos, las aseguradoras, pero no lo utilizamos como al mismo tipo de ChatGPT, ¿me entiendes? Hoy en día el ChatGPT es como el juguete nuevo. Todos queremos utilizarlo para todas nuestras cosas. Pero hay muchos algoritmos de inteligencia artificial que vienen desde hace harto tiempo ya que utilizamos constantemente. Los mismos bancos, por ejemplo, para evitar fraudes, para detectar los fraudes, hacen algoritmos de inteligencia artificial basados en sus bases de datos de cuáles son las personas que han hecho fraude y cuáles no. En ese mismo estilo, hay un montón de otras empresas, la logística, cadenas de suministro, farmacéuticas, supermercados, todos utilizan inteligencia artificial.
Ahora, existen riesgos, por ejemplo, respecto de nuestra intimidad, de lo que conocen y de todo lo que puede suceder de una perspectiva negativa. ¿Existe algún tipo de normativa que se pueda aplicar? Entiendo que la Unión Europea están pensando en hacer algo y se van a demorar, dijeron, algunos años. Aquí en Chile, ¿existe algo que lo regule o estamos frente a una herramienta que puede ser peligrosa desde ese punto de vista porque no tiene ninguna norma que la regule? Claro, de hecho, para eso estamos nosotros, para eso estamos el CENIA, estamos para empezar a dar este primer paso en cuanto a cómo entendemos la inteligencia artificial, porque antes de regularla necesitamos entenderla. Necesitamos saber bien cómo funciona, necesitamos que haya transparencia, que haya explicabilidad de los modelos para poder hacer leyes coherentes con las cosas que vamos a estar utilizando, porque podemos decir, no hagas estas cosas con completa ignorancia de cuáles son las verdaderas causas o cuáles son las verdaderas cosas que pueden generar los algoritmos de inteligencia artificial y vamos a estar haciendo disparo al aire. Entonces, ciertamente aquí en Chile en este momento no existe una ley tal cual que diga que con tal tipo de algoritmos, por ejemplo, no se puede hacer cualquier cosa, pero vamos hacia allá. Y, por ejemplo, si en principio, si hiciéramos un análisis muy a grosso modo, ¿qué cosa, por ejemplo, a ti te parece que debería estar prohibida hoy día, por lo menos, o que en el futuro deberíamos empezar a prohibir? Claro, más que una prohibición, yo creo que algo que es súper importante y básico de hacer es que todo tipo de contenido generado con inteligencia artificial tiene que estar explícitamente dicho que está generado con inteligencia artificial. Esto para combatir principalmente el tema de la desinformación. Porque como hemos visto, las redes sociales se prestan mucho para la desinformación en general y no hemos aprendido a controlar ni a regular las mismas redes sociales que vienen existiendo hace hartos años antes. Entonces, siguiendo el ejemplo de las redes sociales, podemos partir de eso y decir cualquier contenido que sea generado con inteligencia artificial y que sea puesto al público, tiene que ser, por normativa, explicitado que el contenido fue hecho con inteligencia artificial. Perfecto. Ahora, si avanzamos, no sé, en algunos años, porque me imagino que esta carta que hicieron los desarrolladores, claro, es un titular que genera un efecto, pero me imagino que también lo hacen porque si esto avanza durante varios años, me imagino que los efectos pueden ser mucho mayores. Volviendo al concepto de la extinción, ¿crees que, por ejemplo, se podrían empezar a extinguir algunos trabajos que podrían empezar a, digamos, a provocar un efecto real sobre los seres humanos? Sí, el mercado laboral sí se va a ver tremendamente afectado por la inteligencia artificial. Eso es un dado, 100%. Pero es como ha ocurrido en toda la revolución industrial antes. Pasó cuando nació la electricidad, pasó cuando llegaron los autos, pasó cuando llegó el Internet. Y va a pasar de nuevo. Eventualmente no con la inteligencia artificial y con cualquier otra tecnología que ocurra. Entonces, tenemos que pensar en cómo nos adaptamos a eso. Como sociedad somos una especie competente en esto. Ya nos hemos adaptado cientos de veces anteriormente con cada cambio tecnológico que ha ido apareciendo. Pero parte esencial de eso es estudiarla y entenderla. Porque si no, no vamos a saber cuáles son los tipos de trabajos que va a... ¿Y hoy día se está estudiando? ¿Hay lugares donde esto se esté desarrollando, se esté enseñando acá en Chile? Claro, hay cientos de estudiantes y profesores de doctorados que están asociados con el CENIA, por ejemplo, que están haciendo estudios activos en cómo funciona la inteligencia artificial. Hay muchos estudios en cuanto al sesgo que tienen las inteligencias artificiales porque los modelos son entrenados con datos de la realidad y la realidad humana está sesgada, ¿cierto? Conocemos muchos sesgos en cuanto a grupos étnicos, género, etcétera, etcétera. Y esos son transmitidos a la inteligencia artificial, entonces tenemos que contrarrestarlos. Y ahora, lo que conocen respecto de Chile, este tipo de inteligencias, porque mucha información puede ser tal vez tomando, si estamos hablando de sesgo, tal vez el sesgo que podría existir en Norteamérica o en Europa, respecto de conocimiento real de lo que pasa acá en este país. ¿La inteligencia artificial está manejando harta información o todavía está un poco distante? Está súper distante en eso. Falta mucho que hacer aún. Hay proyectos que se han levantado respecto, por ejemplo, a generar bases de datos de texto en español o texto chileno, porque nosotros tenemos un léxico muy especial. De hecho, claro, si hablamos como bien chilenizado, probablemente los algoritmos de inteligencia artificial, que son buenos para entender la voz, no van a entender también el español chileno. Son ese tipo de cosas con las que tenemos que avanzar. Y bueno, obviamente existe la eventual, digamos, idea de que esto va a terminar como Terminator o algo por el estilo, pero hay muchas otras cosas anteriores a las que tenemos que preocuparnos, entre ellos, por ejemplo, la crisis climática. No vamos a poder desarrollar un algoritmo de inteligencia artificial suficientemente potente si es que no resolvemos la crisis climática primero, que la podemos resolver, de hecho, con herramientas de inteligencia artificial. Entonces, hay muchas otras preocupaciones que tenemos que tener en un principio para las cuales la inteligencia artificial es una herramienta sumamente potente. O sea, puede ser así como este peligro que hablamos de la extinción, también puede ser una herramienta importante para mejorar varias cosas. Claro, muchas cosas. Bueno, muchas gracias y sobre todo también por el trabajo que ustedes están haciendo. Entiendo también trabajando algo en la próxima regulación de esta tecnología en Chile. Así que el director ha estado ahí presente, así que esperemos que se logre algo coherente y incentivar a toda la gente en verdad a seguir estudiando la inteligencia artificial, a entenderla
y a utilizarla, porque es súper útil. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti. Nosotros vamos a continuar con las informaciones cuando...